¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video estaremos presentando los modelos y variables principales que se ven implicadas en el movimiento circular uniforme, mejor conocido por sus siglas como MCU. Entonces vamos a por ello. Vean, cuando una partícula se mueve en forma circular de manera uniforme, va a presentar múltiples variables que están presentes a lo largo de este movimiento. Y estas variables se van a ligar evidentemente con la forma circular que va a tener su movimiento. Entonces justamente vamos a partir de esa idea para ir representando el movimiento circular uniforme. Entonces primero vamos a tener aquí la representación justamente de una circunferencia. La estoy poniendo así con un color tenue para que se puedan ver bien las demás variables. Aquí básicamente lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es justamente una partícula, un cuerpo, que va a estar justamente moviéndose sobre esta trayectoria. De momento no nos interesa saber la dirección específica en la que se mueve, es decir, si se mueve a favor o en contra del reloj, realmente no nos interesa ahorita. Lo que sí nos importa es que se está moviendo en esa trayectoria sobre la circunferencia. De aquí claves importantes, en primer lugar, para la circunferencia, delimitar justamente su centro, ¿no? Que justamente se encuentra pues en medio de todo la figurita. Y por supuesto de aquí vamos a representar una de las primeras variables importantes, que justamente va a ser el radio, ¿no? Que justamente es la distancia que existe entre el centro y la circunferencia. A este radio lo vamos a denominar como R y obviamente va a ser una constante para el movimiento circular. Entonces comenzamos con las variables. Vean, aquí vamos a tener como dos categorías. Vamos a tener variables ligadas al movimiento lineal, también llamado tangencial, y vamos a tener también variables propiamente ligadas al movimiento circular. Pensemos por ejemplo en la rueda de un carro. Si ustedes lo piensan bien, cuando el cuerpo justamente va girando, que en este caso es la rueda, también el carro va avanzando linealmente. Es decir, el movimiento circular que tenga un cuerpo se puede relacionar también con una traslación o un movimiento lineal que va a tener también. Entonces por eso es que tenemos presentes como esos dos tipos de variables, las lineales o tangenciales, que están ligadas a la traslación que va a tener el cuerpo al momento de girar, y también obviamente el movimiento que tiene en la rotación, todo lo que es el giro como tal. Entonces la primera variable que vamos a analizar aquí va a ser justamente lo que pasaría si el cuerpo, digamos, está inicialmente aquí y se mueve en esta trayectoria circular sobre la circunferencia hasta, por ejemplo, un punto por acá. Ahí, si se dan cuenta, vamos a seguir manteniendo la misma distancia justamente del radio, ¿no? Ese radio no ha cambiado, pero estaríamos describiendo en este momento un arco sobre la circunferencia. Ese arco sobre la circunferencia es llamado justamente S, que es la longitud de arco. Esa longitud de arco se va a determinar justamente a partir del radio, que como les decía es esta línea de color rojo, la voy a volver a representar aquí. Y además de eso va a estar relacionada con el ángulo que va a describir justamente la partícula cuando se mueva, desde el rayo inicial, que es este radio, a este rayo terminal, que es otra vez el radio, ¿no? Aquí se forma justamente un ángulo denominado por la variable griega teta, y pues justamente a partir de estos valores vamos a poder calcular el valor de la longitud de arco. Ese va a ser justamente el ángulo multiplicado por el radio. Aquí importante, el ángulo debe entrar en unidades de radianes, no en grados. Y pues el radio usualmente para el sistema internacional pues se mide en metro. Cuando multiplico radian por metro, la unidad que me queda justamente es metro. Es decir, justamente me queda una longitud recorrida, ¿no? Ahora, justamente al momento de que se describe este movimiento, fíjense, va a haber un cierto ritmo al cual se está efectuando ese movimiento. Y ese ritmo al cual se efectúa el movimiento, que tiene que ver justamente con el giro, es justamente lo que conocemos como la rapidez o velocidad angular. En este momento vamos a llamarle a esta W una rapidez angular. Vean muy bien el símbolo, tengan cuidado, porque en física solemos utilizar varios símbolos con W, que justamente son este y este.
Este justamente es peso, este es rapidez angular o velocidad angular, y esta W un poco más grande y más recta es trabajo, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, entonces, este símbolo va a hacer alusión justamente a la rapidez angular, que es la relación justamente entre cuán rápido está moviéndose angularmente hablando. Es decir, ángulo dividido tiempo. Es, por decirlo así, la tasa de cambio del desplazamiento angular, o sea, el ángulo recorrido, respecto al tiempo. Y aquí justamente, fíjense, las unidades para W suelen ser justamente radianes partido segundo. Radianes de ángulo y segundos de tiempo. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que esta es la unidad estandarizada y la que es correcta utilizar para los problemas, es muy común que nos den otro tipo de unidades. Por ejemplo, para la rapidez angular es muy común que nos den RPMs, que esto significa revoluciones por minuto, es decir, revoluciones partido minuto. Aquí hay que tener cuidado porque la palabra justamente revolución, ¿sí? Revolución, que es el rep, tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, sinónimos de la palabra revolución podría ser giro, podríamos también decir vuelta, podríamos decir ciclo, podríamos decir pulsación, podríamos decir oscilación, podríamos decir círculo, circunferencia, ¿sí? Todos estos son sinónimos de esa misma palabra, que justamente hace alusión al giro que está dando el cuerpo al momento de pues, moverse en movimiento circular. Hay que tomar en cuenta que hay una como conversión importante, que es justamente que una revolución equivale a 2 pi radianes. ¿Por qué? Porque si lo vemos sobre el plano, cuando se describe una vuelta completa, ¿sí? Una revolución completa, justamente se recorren 360 grados. Y 360 grados son equivalentes justamente a 2 pi radianes. Recuerden, aquí la conversión dice que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, al hacer la conversión justamente de 360 grados, pues nos queda igual a 2 pi radianes, que son las unidades comunes para poder trabajar, o bueno, más bien no trabajar, sino que nos suelen dar en los ejercicios de rapidez angular. Sin embargo, para trabajarlo en los cálculos tenemos que trabajarlo en radianes sobre segundo, se tiene que hacer la conversión. Podrían ser también radianes por segundo, pero radianes por minuto, radianes por hora, pero lo típico es trabajarlo en unidades del sistema internacional, que justamente son pues segundos, ¿no? Ahora bien, esta W se va a ligar con un montón de variables más. Por ejemplo, vamos a ligarla justamente con la velocidad lineal o tangencial que lleva el cuerpo. La velocidad lineal o tangencial se denota por la letra V y justamente se puede poner VL o VT, que hace alusión justamente a velocidad o rapidez cuando estamos hablando justamente de la magnitud. Aquí lo vamos a dejar como rapidez. Rapidez lineal o rapidez tangencial. Tangencial y lineal aquí son sinónimos y justamente tiene que ver con la forma en la que se representa, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, esta flechita de color celeste que coloqué es tangente a la circunferencia. ¿Qué significa esto? Que toca la circunferencia en un único punto. Y justamente se va a relacionar a partir del valor de la rapidez angular, porque la rapidez tangencial va a ser igual a la rapidez angular multiplicada por el radio, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esto es una tendencia bastante común, de que para poder determinar la variable lineal la podemos calcular a partir de la variable angular multiplicada por el radio. Ven que esta tendencia ya la vimos justamente aquí. Digamos la longitud de arco, que es lineal, es igual al desplazamiento angular que tiene, es decir, al ángulo multiplicado por el radio. Es decir, lo angular se multiplicó por el radio y me dio lo lineal. Y lo mismo acá, si se dan cuenta, multiplico la rapidez angular por el radio y el resultado me va a dar pues la rapidez lineal o tangencial, que justamente es la tasa de cambio justamente del desplazamiento lineal que tiene con respecto al tiempo. Es una razón de cambio. Ahora, estas son de las más importantes con las que vamos a estar trabajando,
pero además de estas va a estar involucrado también la aceleración. Que vean, la aceleración es de las más, digamos, particulares de este tipo de movimiento, porque este movimiento presenta 4 aceleraciones. Si yo tomo por ejemplo este puntito que está aquí, fíjense, ese puntito va a estar sometido a 4 aceleraciones en simultáneo. La aceleración más importante con la que nosotros vamos a trabajar en física 1, pues justamente va a ser la aceleración que se conoce como centrípeta. Cuidado, no es centrífuga, sino centrípeta, es decir, apuntando hacia el centro. Aceleración centrípeta. ¿Sí? A esta también se le suele llamar aceleración radial, ¿sí? Centrípeta o radial. ¿Por qué? Porque literalmente está colocado sobre un radio, por decirlo así. ¿Se dan cuenta? El radio es la distancia desde la periferia, o sea, de la circunferencia hacia el centro. Por eso también se le suele llamar centrípeta o radial, cualquiera de los dos. Ahora, al mismo tiempo va a experimentar justamente una aceleración lineal o aceleración tangencial. Aquí es mucho más común llamarle tangencial. Aceleración tangencial, que nuevamente toca en un solo punto a la circunferencia, por eso es tangencial y está relacionado obviamente con lo lineal. Y justamente de aquí viene la relación que va a tener, fíjense. Estas dos son las componentes de lo que se conoce como la aceleración total. Aquí es una T mayúscula, ojo. Aceleración total. ¿Sí? Que están relacionadas a su vez con lo que se conoce como la aceleración angular, que a esta se le da el valor de la letra griega alfa. Aceleración angular. Estas son las 4 aceleraciones y les muestro cómo están relacionadas. En primer lugar, fíjense, la aceleración tangencial se va a calcular igual que se hace con la velocidad tangencial. Se agarra la variable angular, que en este caso es la aceleración angular, y se va a multiplicar por el radio. Aquí cabe aclarar, fíjense, para que vean un poco las unidades, que en el caso de la aceleración angular, esta se expresa en radianes partido segundos al cuadrado, y la aceleración tangencial se expresa en metros partido segundo al cuadrado. Y obviamente aquí el radio se expresa en metros, ¿no? Para que tengan ahí la referencia. De igual manera lo podemos ver en la velocidad tangencial, fíjense. La velocidad tangencial se expresa en metros por segundo. La angular se expresa justamente en radianes partido segundo. Y el radio, que es una longitud, pues se calcula o se expresa en metros. Entonces al multiplicar radián partido segundo multiplicado por metro, pues me queda justamente metro partido segundo. Porque en esta parte de la multiplicación, radián por metro me da pues metro. Y como aquí abajo del metro puedo poner un 1 de referencia, ¿no? Segundo por 1 pues me da segundo. De ahí donde viene la unidad. Lo mismo pasa en el caso justamente de este. Miren, aquí la aceleración angular se expresa justamente en radianes sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicar radianes sobre segundo al cuadrado por metro, pues me queda metro partido segundo al cuadrado. Para que vean un poquito cómo se van relacionando. Ahora, justamente la aceleración total, como es la magnitud completa de la aceleración, por decirlo así, se calcula como un módulo, ¿no? Y es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado, que es una de las componentes, más la aceleración tangencial al cuadrado, que es la otra componente, ¿sí? Y como se podrán dar cuenta, pues van relacionadas. La que más nos interesa a nosotros trabajar justamente es la aceleración centrípeta o la aceleración radial, recuerden que es lo mismo, que esta se puede calcular a partir de las otras variables que hemos visto y tiene 4 modelos diferentes para poder calcularse. La primera es justamente esta que les muestro acá, que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. También tenemos el caso de que la aceleración centrípeta o radial es igual justamente a la rapidez angular elevada al cuadrado por el radio. También fíjense, la podemos poner en términos de dos nuevas variables que ahorita les voy a enseñar cómo se relacionan, que justamente son el periodo y la frecuencia. La aceleración centrípeta o radial
es igual también a 4 por pi al cuadrado por lo que se conoce como la frecuencia, ¿sí? En este caso al cuadrado, multiplicada por el radio. Ahorita les voy a explicar qué es la frecuencia. Y finalmente tenemos también que esto se puede poner como 4 pi al cuadrado multiplicado por el radio y todo esto dividido dentro de el periodo, que ahorita les explico qué es, que lo denotamos por una T mayúscula, elevado al cuadrado. Estos, si se dan cuenta, son todos los modelos con los que podríamos calcular aceleración centrípeta y son de los más importantes que nosotros vamos a estar trabajando en el curso porque casi siempre cuando estamos trabajando con movimiento circular nos preguntan lo que es la aceleración centrípeta, que si se dan cuenta solo es una de las aceleraciones que están presentes en todo este movimiento. Ahora, para finalizar, presentemos entonces ahora justamente lo que es frecuencia y periodo. Fíjense, estas están muy relacionadas con la rapidez angular. La frecuencia F, ¿sí? También a veces, fíjense, se suele confundir con la frecuencia angular, aunque para que sepan, la frecuencia angular es otro nombre que se le suele dar a la rapidez angular. A esta a veces se le llama frecuencia angular. Sin embargo, no lo pongo así como muy como en grande o muy específico porque casi no se utiliza ese término, pero para que lo tengan ahí presente. Ahora, la frecuencia sin apellido, básicamente lo que hace alusión es, básicamente, por decirlo así, es el número de veces en un cierto tiempo en que la partícula gira. O, poniéndolo en palabras tal vez un poco más sencillas, vamos a ponerlo así, como el número de revoluciones, ¿sí? El número de veces que gira, el número de revoluciones en un cierto tiempo. ¿Sí? Es decir, me dice cuántas vueltas, cuántos giros, cuántas revoluciones, cuántos ciclos, cuántas oscilaciones, cuántas pulsaciones da el cuerpo por unidad de tiempo. Lo típico es que lo hagamos por segundo y casi siempre eso se trabaja como número de revoluciones o número de vueltas, si quieren, para que vayamos jugando con las palabras. Número de vueltas dividido segundo, ¿sí? A esto, fíjense, el número de vueltas partido segundo se le pone una unidad que se llama 1 partido segundo, que es justamente segundos a la menos 1, utilizando la ley de los exponentes, y a esto elegantemente se le dio el nombre de hertz, ¿sí? Que se colocan como una H mayúscula y una Z. HZ significa hertz, que es segundo a la menos 1 o 1 partido segundo, que son las unidades de la frecuencia. Por ejemplo, si ahí me dicen que tiene una frecuencia de 3 Hz, significa que hace 3 vueltas o 3 revoluciones o 3 giros en un segundo, para que tengan ahí la idea. Y el periodo justamente va relacionado con esto, porque el periodo es el tiempo para dar específicamente una vuelta, un giro, una revolución, ¿sí? Como es un tiempo, se expresa en segundos directamente, ¿sí? Este no tiene ningún otro nombre especial. Entonces, para que vean un poco la diferencia, la frecuencia me dice en un cierto tiempo cuántas vueltas se dieron. Por ejemplo, como les decía, si son 3 Hz, significa que son 3 vueltas en un segundo. Mientras que el periodo me dice a mí cuánto tiempo se tarda en dar una sola vuelta. Por ejemplo, si me dicen que tiene un periodo de 0.5 segundos, significa entonces que se tardó 0.5 segundos en dar una sola vuelta. Estas están relacionadas entre sí y, como les decía, con la rapidez angular. Justamente la frecuencia es el recíproco del periodo, o también lo podemos poner como el periodo, el recíproco de la frecuencia. Estas dos conversiones son bastante útiles. Y por supuesto, como les decía, van relacionadas también con la rapidez angular, ya que la rapidez angular, ¿sí?, es igual a 2pi por la frecuencia, que también es igual a 2pi dividido el periodo, porque uno es el recíproco del otro.
Entonces, estos son, fíjense, todos los modelos matemáticos y todas las variables implicadas en el movimiento circular uniforme. Entonces, les dejo aquí esta ficha para que les pueda servir como referencia para tener como una especie de compendio de modelos matemáticos a utilizar en este tipo de problemas. Nos vemos en próximos videos. Gracias por su atención.